Buenos días a todos. Para que los que no me conozcan, mi nombre es Constanza. ¿Me voy a enfocar? Ahí estoy. Soy tecnólogo de Clínica Pasteur y el día de hoy les voy a hablar sobre OCT, OCTA, generalidades para la interpretación y algunos tips para el edema macular diabético. Bueno, sabemos que el OCT es esta técnica de imagen ya muy popular, súper útil, que nos da una correlación casi pareja con un corte histológico de la retina. Nos da este corte transversal que nos muestra estas distintas bandas hiper e hiporreflectivas. Bueno, sabemos que el corte del B-scan que estamos acostumbrados a ver está formado por la sumatoria de muchos B-scan. Y a su vez, la sumatoria de muchos B-scan nos dan una imagen, el corte C-scan o en faz, que vendría siendo como un corte coronal en el plano XY de la retina. Bueno, actualmente en Clínica Pasteur contamos con dos OCTs, el OCT AngioView de Optoview, que nos permite hacer OCT de retina, de glaucoma, OCTA también de nervio óptico de retina y también OCT de polo anterior. Y tenemos el OCT Spectralis que está en Providencia, que con ese hacemos OCT de mácula y glaucoma. Bueno, primero quiero dar un breve paso por la microarquitectura de la retina. Vamos a ir pasando rápidamente por cada una de sus capas. Bueno, aquí como vimos, que la retina tiene, el corte de OCT tiene una correlación casi pareja con un corte histológico y podemos evidenciar a través de ellas distintas estructuras que la componen. ¿Y por qué es tan importante conocer la microarquitectura normal de la retina? Porque eso nos permite saber en qué capa está específicamente el daño o también evaluar si es que hay algún buen o mal pronóstico. Bueno, la primera capa es la membrana limitante interna, que corresponde a la membrana basal de las células de Müller. Es la primera capa de interno a externo y es la que nos da la primera imagen en faz. Está aquí en el corte de OCT destacado en rosado. Y en algunos pacientes jóvenes se puede ver ese brillo al centro de la fobia. Luego está la capa de células, la capa de fibras nerviosas, que es una capa hiperreflectiva que corresponde a los axones de las células ganglionares. Bueno, a modo general, las capas hiperreflectivas corresponden a fibras y las capas hiporreflectivas a cuerpos celulares. Luego está la capa de células ganglionares, que es una capa hiporreflectiva que contiene el cuerpo de las células ganglionares. Luego la capa plexiforme interna, que es hiperreflectiva y como les comentaba, corresponde a fibras que corresponden a los contactos sinápticos de distintas células, de las bipolares, amacrinas y ganglionares. La nuclear interna es una capa hiporreflectiva y contiene cuerpos celulares de 4 células, bipolares, amacrinas, horizontales y de Müller, y estas no se distribuyen de forma azarosa, sino que en el borde interno de esta capa están ubicadas los núcleos de las células amacrinas y el plexo vascular intermedio, y en el borde externo están las células bipolares y el plexo vascular profundo. Luego viene la capa plexiforme externa, que es una hiperreflectiva, y bueno, aquí me traspapeles, es el contacto sináptico de células bipolares, horizontales y fotorreceptores. Luego la capa nuclear interna, que es una capa hiporreflectiva que corresponde a los núcleos de los fotorreceptores. Y como sabemos, en la zona central, esta capa tiene un mayor grosor debido a que en esa zona se concentran una mayor cantidad de capas de fotorreceptores. Y además tiene esta disposición oblicua. Ahí. Se ve una disposición oblicua por ahí, que corresponde a la proyección de los axones de los fotorreceptores que se van tornando esta disposición oblicua en la medida que se van alejando de la fobia. Luego viene la membrana limitante externa, que es esta delgada línea hiperreflectiva que corresponde a la unión del segmento interno de los fotorreceptores
con las células de Müller. Luego la capa de fotorreceptores. Aquí. Que a su vez esta capa de los fotorreceptores está compuesta por tres zonas, compuestas por distintas bandas hipo e hiperreflectivas. La primera banda es la zona mioide, que es hiporreflectiva, luego la zona elipsoide, que es la próxima línea hiperreflectiva, luego de la membrana limitante externa, y una zona de interdigitación con el epitelio pigmentario que vuelve a ser hiporreflectiva. Y por último está el epitelio pigmentario de la retina, que es esta línea hiperreflectiva más externa, que está formada por el complejo del epitelio pigmentario y la membrana de Bruch. Y esta también está compuesta por distintas bandas hiper e hiporreflectivas, por fagosomas, que corresponde a la línea hiperreflectiva, melanosomas hiporreflectiva, y las mitocondrias, que es la parte basal, que es la línea hiperreflectiva más brillante. Bueno, a nivel del epitelio pigmentario es más difícil poder distinguir estas distintas bandas. Bueno, aquí está un esquema de lo que les nombraba recién. Está la membrana limitante externa, que es la unión, como les dije, del segmento interno de los fotorreceptores con la membrana, con las células de Müller. Luego viene la zona mioide, que vuelve a ser hiporreflectiva, que aquí se encuentra, por ejemplo, el retículo endoplasmático, estos organelos de los fotorreceptores. La zona elipsoide, que corresponde a la zona donde están concentradas las mitocondrias. La zona de interdigitación, que vuelve a ser hiporreflectiva, que es la unión de los fotorreceptores con el epitelio pigmentario, y luego las distintas líneas hipo- e hiperreflectivas del epitelio pigmentario mismo. La zona de los fagosomas, que es hiperreflectiva, melanosomas hiporreflectiva, y las mitocondrias hiperreflectivas. Y porque aquí se puede ver en el corte de OCT claramente estas distintas zonas. ¿Y por qué me quise detener un poco en estas capas, en estas bandas hiperreflectivas e hiporreflectivas de la retina externa? Porque la continuidad de ellas no hablaría de una indemnidad de los fotorreceptores, o al contrario, una disrupción en estas líneas no hablaría de alguna alteración de los fotorreceptores y por lo tanto peor pronóstico que si estas líneas se mantienen conservadas. Hablar un poco de los plexos vasculares. Como sabemos, los 2/3 internos de la retina están irrigados por la arteria y la vena central de la retina, y el tercio externo por la coroides. Y a su vez, estos tienen distintos plexos vasculares. De la vasculatura intrarretiniana tenemos estos 4 plexos: la red capilar peripapilar radial, plexo vascular superficial, plexo capilar intermedio y plexo capilar profundo. Y estos distintos plexos no se distribuyen uniformemente a lo largo de la retina. Tenemos que en el esquema, simbolizado con la letra K, en el esquema vemos que en verde está la capa capilar peripapilar, en azul el plexo superficial, en rojo el plexo intermedio y en amarillo el plexo profundo. Entonces, el primer esquema correspondería a esta zona de la retina, que está más cercano al nervio óptico, donde se encuentran los 4 plexos intrarretinales. Vemos que en la zona del centro de la fovea tenemos otra disposición. Aquí solo se encuentran 3 plexos, el superficial, intermedio y profundo, pero además tenemos en el sector de la fovea la zona vascular foveal, que permite que no tenga tanta interferencia la luz que llegue a los fotorreceptores de esta zona, que nos permite ver, como sabemos, los detalles. Tenemos este otro plexo que en la media periferia, que también se encuentran los 3 plexos, superficial, medio y profundo. Y por último tenemos que en la extrema periferia solo se encuentra el plexo superficial y el profundo. El intermedio llega hasta la media periferia solamente. Y los plexos vasculares coroideos, está la coriocapilar, que tiene este aspecto lobulillado en la imagen superior como moteado, luego la capa de Sattler, que contiene vasos medianos, y la capa de Haller, vasos de mayor calibre. Bueno, hablar un poco sobre los CTA,
que esta es una técnica no invasiva que es capaz de adquirir imágenes de las capas vasculares de la retina. Ya muy importante diferenciarlo de la angiografía tradicional. En este vemos cómo va difundiendo el colorante, el medio de contraste a través de los distintos vasos sanguíneos. Lo que ocurre en el OCTA es que se realizan múltiples B-scan en el mismo lugar y el equipo compara píxel por píxel si es que hay algún flujo en esa zona y da una imagen de contraste entre el tejido que está estático y el que está dinámico, dando estos mapas del plexo vascular. Y nos entrega estos distintos plexos, superficial, profundo, distintas segmentaciones de la retina, y también nos da los plexos alrededor del nervio óptico. Y además podemos generar estas imágenes de montaje, que nos da una visión más amplia de lo que ocurre en la vasculatura retiniana en el polo posterior y en la papila. Tenemos que incorporar cierta terminología a la hora de hablar del OCTA. En el OCT tradicional sabemos que están estas bandas hiper e hiporreflectivas y usamos la misma terminología para las distintas lesiones, pueden ser hiper o hiporreflectivas dependiendo del inicio de estas patologías. Y en cuanto a la terminología del OCTA, tenemos la profundidad, que nos indica a qué nivel estamos evaluando este corte o a qué nivel queremos evaluar cierta lesión o daño. La segmentación, esto generalmente los equipos vienen con una segmentación predeterminada. Si vemos encerrado en ese recuadro rojo, vemos las distintas segmentaciones que tiene el OCTA AngioView. Tenemos la primera segmentación que es superficial, vemos la imagen en faz, en la imagen superior derecha, la imagen en faz del plexo superficial superior izquierda, y abajo vemos los distintos cortes de OCT B-scan. Y esas pintitas rojas indican la zona donde el equipo detecta flujo sanguíneo. La segunda segmentación vemos que es el plexo profundo, y vemos en el corte OCT también dónde está delimitada esta segmentación. La retina externa, que es avascular, la coriocapilar, que tiene este aspecto típico moteado lobulillado. También nos muestra la segmentación de la retina interna, y además podemos customizar esta segmentación. Si nos damos cuenta, las anteriores segmentaciones son un poco gruesas y la segmentación customizada nos da un espacio mucho más pequeño para analizar, y esto nos permitiría evaluar ciertas lesiones con mayor detalle, un análisis más fino. Y otro concepto que les quiero dar es la excursión. Esto tiene relación cómo vamos recorriendo la retina a través de estas distintas segmentaciones en el sentido antero-posterior. Si se fijan, arriba está indicada la segmentación que está customizado, y abajo en morado está encerrado esa barrita que nos sirve para ir excursionando. Entonces, así podemos ir recorriendo la retina y vemos distintas lesiones a distinto nivel de forma más detallada. Ahora voy a presentarle un poco de la interpretación en 5 pasos del OCT, que me parece, esta lo vi en una presentación, me pareció una forma ordenada y sencilla para poder aplicar todos estos conceptos, todos estos datos que a veces son demasiados, y tener un poquito de orden. Entonces, el primer paso es el vitrio, que como sabemos no es un tejido que no importa y muchas veces está olvidado. Y en el OCTA también podemos ver distintas estructuras. Vemos que no es una estructura inerte, vemos que tiene una hiperreflectividad suave, y cercano a la mácula está la bursa premacularis y la bursa prepapilaris cercana al nervio óptico, que se ve con una mayor hiporreflectividad. Entonces, en el vitrio podemos evaluar ciertas patologías que están en esta interfase vitrio-retiniana, como es el caso de esta atracción vitrio-retinal, que está desprendida a la hialoides posterior, pero queda adherida justo en el centro de la fovea, generando esta atracción.
Luego evaluamos el espesor de la retina, el espesor completo. Podemos tener patología donde esté el espesor completo disminuido, como es la imagen superior, que es una atrofia de la retina dado por una degeneración macular relacionada a la edad, o un aumento del grosor total de la retina, como es la imagen inferior, por una membrana epirretinal. Bueno, y para ver el grosor tenemos este mapa, el Retina Map, que contiene mucha información. Nos fijamos en los cortes B-Scan, que nos da una idea de la morfología de la retina. Tenemos el mapa de grosor, que está asociado a color, solo nos da el grosor de la retina total. Pero también tenemos estos otros mapas que nos dan el grosor de la retina, pero asociado a normativa. Tenemos al centro el mapa que nos da sectorizado. A la derecha están estos mismos datos, pero tabulados, y la imagen de la izquierda también es una comparación con la normativa, pero punto a punto. Puede que en algún sector esté más adelgazado, más engrosado, pero que no alcance a afectar el mapa sectorizado. Luego evaluamos la retina interna, que podemos encontrar diferentes hiporreflectividades, como en el caso de arriba, un agujero lamelar, agujero macular lamelar, que vemos hiporreflectividades también asociado a quistes y producido por esta atracción de esta membrana epirretinal. Y en la imagen de abajo podemos ver hiperreflectividades, como son esos exudados. Generalmente los cambios de la diabetes se generan a nivel de la retina interna, y podemos ver estas distintas lesiones hipo e hiperreflectivas. Luego tenemos la retina externa, que es, como les nombraba anteriormente, es avascular, y también podemos tener distintas lesiones hipo e hiperreflectivas. En la imagen superior vemos una lesión hiporreflectiva correspondiente a la acumulación de líquido en una central serosa, y en la imagen inferior una lesión hiperreflectiva en una degeneración macular relacionada a la edad, y probablemente sea una membrana neovascular coroidea. Y el último paso es la coroides, no nos debemos olvidar de ella, de que hay patologías en que puede estar engrosada, como es el caso de la central serosa muchas veces, o puede estar disminuida, asociada muchas veces a la alta miopía, como es la imagen inferior. Bueno, aquí les traje un ejemplo para aplicar estos 5 pasos. Entonces, esta paciente tiene diagnóstico de una degeneración macular relacionada a la edad. Vemos el vitrio. Bueno, en estos cortes de OCT no podemos apreciar ampliamente el vitrio, pero vemos que no hay ningún tipo de tracción o anormalidad en la interfase vitrio-retiniana. Nos vamos al grosor total. Vemos que la zona nasal tiene un sector engrosado que está fuera de la normativa, que los cortes radiales nos dan una imagen más general de la retina, de su morfología. Nos vamos a la retina interna, que vemos que se mantienen estas capas, están un poco, no tienen la disposición normal, dada la normalidad precisamente en la retina interna, pero en la retina externa se ven sus capas mayormente conservadas. Y en la retina interna vemos esta lesión hiperreflectiva que correspondería a una membrana neovascular. Nos vamos al OCTA, que nos muestra en la parte superior los distintos plexos, y aquí nos muestra en la retina externa, que como les dije es avascular, muestra el tejido que está con una circulación, tiene circulación, el equipo detectó que hay flujo de eritrocitos en esa zona, que se corresponde con esta lesión hiperreflectiva que vimos en el B-scan. Y aquí tenemos las imágenes del medio, que son las imágenes en faz, que son estos cortes coronales de la retina que les decía, que son como cortes topográficos, y en la retina externa precisamente se ve esta lesión hiperreflectiva que correspondería a la membrana. Y esta paciente tenía un examen anterior. Si nos vemos estas distintas segmentaciones, tenemos el plexo superficial, que no hay muchos cambios entre una visita y otra. En el plexo profundo también se mantiene prácticamente igual, pero en la retina
En la retina externa vemos este cambio, si bien en los dos está la presencia de esta membrana neovascular, pero su disposición es diferente. Vemos acá la misma segmentación, pero el corte B-scan está pasando por ambas membranas y vemos ahí que se correlaciona con ese material hiperreflectivo en la retina externa. Bueno, en el acorio capilar también vemos la presencia de esta membrana. Este es el ojo contralateral y aquí vemos lo contrario, vemos que hay un grosor disminuido, sobre todo hacia superior. Bueno, en el vitrio tampoco no se ve nada normal, la retina interna se ve prácticamente conservada, pero aquí también tenemos problemas en la retina externa, que vemos que hay atrofia de o sea, del epitelio pigmentario en ciertas zonas, que nos genera también una atrofia de la retina externa en ese sector. Y eso nos hablaría de un daño en los fotorreceptores en esas zonas. Y vemos que en el OCTA no hay presencia de membrana neovascular. Aquí lo mismo, las imágenes en faz al centro. Bueno, este equipo, como cualquier otro, tiene ciertas limitaciones. Las principales son sombras generadas, por ejemplo, en la imagen superior a la izquierda, sombras posteriores que generan esos exudados, una sombra muy marcada en la imagen superior derecha que corresponde a una hemorragia prerretinal, que prácticamente esta sombra no nos deja ver ninguna estructura posterior a ella. Y lo contrario en la imagen inferior, que se genera un tipo efecto ventana, dado que hay atrofia del epitelio pigmentario y eso permite que pase mayormente luz por esa zona. Otro artefacto que podemos ver es en los pacientes altos miopes, que se genera esta reflexión del OCT, y vemos que en el grosor retinal se ven afectados estos mapas, no porque esté realmente adelgazado, sino que la delimitación de esta zona se hace difícil y no se realiza de buena forma, dado que está esta reflexión del B-scan. Otro artefacto también es la diferencia en la reflectividad, dado por la otra disposición del B-scan. Vemos que asociado al sector de la derecha, vemos una pequeña, en una zona hiperreflectiva asociada al desprendimiento seroso de la retina, pero esa hiperreflectividad es un artefacto dada la disposición oblicua de la retina en esa zona. Me voy a devolver un poquito. Bueno, otro artefacto que afecta generalmente el OCTA es la mala fijación. Aquí, como les dije, este OCTA se basa en detectar el contraste entre el tejido estático y el dinámico, y si hay muy mala fijación, nos da estos mapas que no se puede apreciar prácticamente ningún plexo de manera correcta. Bueno, y me di toda esta vuelta repasando la anatomía normal, las distintas capas de la retina, para que en la segunda parte de esta presentación tengamos estos conceptos más frescos y nos haga más sentido. Entonces, algunas consideraciones del edema macular diabético. Tenemos que considerar la anatomía normal, que ya la repasamos ampliamente, pero aquí quería destacar la disposición de los plexos, que como les había adelantado, el plexo superficial y profundo llegan hasta la extrema periferia, y el medio llega aproximadamente hasta los 7 milímetros desde el centro de la fovea. Y esto podría tener implicancia en el edema macular, ya que muchas veces por la falta de oxígeno en la retina periférica se descompensan los vasos y se genera este edema. Otro concepto es evaluar la alteración de los distintos plexos vasculares. Vemos a la izquierda que están los distintos plexos, superficial, medio y profundo,
y una composición de todos estos plexos de un paciente normal a la izquierda, y si nos fijamos a la derecha, vemos que estos plexos están alterados a todo nivel, sobre todo en el plexo profundo. Además, el plexo superficial y medio es predominantemente arterial y el profundo predominantemente venoso. Entonces, esto se condice ya que la patología venosa es mucho más frecuente que la arterial. Estas imágenes también nos pueden ayudar para educar al paciente, porque si bien algunos tienen ya alteración en sus plexos, puede que el paciente curse con buena visión, pero con estas imágenes le podemos decir al paciente que tome conciencia, ya que a pesar de no tener una disminución en la agudeza visual, ya se están viendo afectados sus plexos, que eso sí le puede traer consecuencias a futuro. Entonces, esa imagen es muy gráfica para educar a los pacientes. Otro tema que tenemos que considerar es la zona vascular foveal, que la retinopatía diabética se ve aumentada, tiene una forma irregular, y muchas veces se puede evidenciar más, evaluar mejor con el OCTA, más que con la angiografía tradicional con fluoresceína. Y tenemos los DRIL, que son la desorganización de las capas internas de la retina. Como les dije, generalmente la retina interna es donde se generan los cambios de la diabetes, se generan estos edemas, ya que ahí están los plexos vasculares que se ven afectados por la diabetes, y ya cuando esta alteración de los plexos se mantiene en el tiempo, puede causar esta desorganización de las capas externas, que nos hablan que ya no hay una adherencia de las distintas células intrarretinales. Otro aspecto que tenemos que considerar en el edema macular son los microneurismas. Aquí se muestran con la línea roja donde está el microneurisma, y adyacente se ve este quiste de líquido que está difundiendo desde el microneurisma. Bueno, y los microneurismas los podemos clasificar. Tenemos en superior un microneurisma de anillo completo que lo rodea. Generalmente estos dan algún tipo de edema macular difuso, que está, si es que se descompensa este microneurisma. Al centro vemos que tienen un anillo parcial, y el edema, los quistes están asociados a esa zona donde está la ausencia de este anillo. Y el tercer tipo, que está hacia inferior, que es un microneurisma que tiene ausencia de anillo, y este difunde líquido en todas las direcciones, generando un edema macular más difuso. Otro signo que podemos ver al OCT es que cuando estos microneurismas están activos, o sea, difunde líquido a través de ellos, se puede ver este signo de U, generalmente asociado al polo inferior del microneurisma, que se ve ahí indicado con las flechas blancas. Al igual que los microneurismas, podemos clasificar los distintos quistes intrarretinales. Tenemos hacia superior un quiste que tiene la pared hiporreflectiva. Al centro tenemos un quiste con la pared hiperreflectiva, y abajo tenemos un quiste que tiene una leve hiperreflectividad dentro, que ya nos habla de que hay material mixto al interior del quiste, no solo líquido. Bueno, y ¿para qué clasificamos los distintos quistes intrarretinales? Esto es porque tienen implicancia en el tratamiento. Vemos en la imagen superior que es un quiste que tiene las paredes hiperreflectivas, y estos serían más resistentes al tratamiento de inyección de antiangiogénicos, no como la imagen inferior, que este quiste no tiene la pared hiperreflectiva y responde mucho mejor en la reducción del edema. Otro punto que debemos ver son los puntos hiperreflectivos intrarretinales. Vemos aquí que están asociados a los distintos edemas, y luego del tratamiento vemos que disminuye el edema. Sin embargo, no vemos la presencia de estas bandas hiper e hiporreflectivas que les nombré anteriormente de la retina externa. Y esto nos estaría hablando de que presuntamente estos puntos hiperreflectivos pueden asociarse a fagosomas que pueden estar digiriendo la retina, y nos habla de un mal pronóstico visual del paciente, ya que no se encuentran estas líneas hiperreflectivas que nos hablan de una indemnidad de los fotorreceptores.
Aquí también tenemos este líquido subretinal, también asociado a estos puntos hiperreflectivos intrarretinales, y si bien al aplicar el tratamiento disminuyó el edema, no disminuye totalmente. Y aquí tenemos el caso en que está este edema, pero no están asociados estos puntos hiperreflectivos, y al aplicar el tratamiento vemos que disminuye exitosamente el edema, y además podemos ver las distintas bandas hiperreflectivas conservadas. En la letra D podemos ver el detalle, y eso nos hablaría de un mejor pronóstico visual que los pacientes de los ejemplos anteriores. También debemos evaluar el OCT en faz. Esto también nos permite ver zonas de isquemia, como les dije, e ir asociándolas con las distintas estructuras que se ven en la imagen en faz. Y también la importancia de esta imagen en faz es poder corroborarla y contrastarla con las distintas técnicas imágenes, con retinografía, angiografía con fluoresceína tradicional, imagen en faz, la imagen de los plexos vasculares. Y la imagen en faz, por ejemplo, nos podría estar hablando de algún tipo de vaso sanguíneo que esté todavía conservado, pero que no tenga flujo. Y al hacer algún tratamiento precoz, podría recuperarse levemente si es que aún no está completamente perdido ese vaso sanguíneo. Debemos evaluar el mapa de grosor macular y la morfología de los distintos edemas maculares. Tengo esta clasificación de los distintos edemas macular diabéticos. Tenemos el focal, que está localizado en un cierto sector de la retina, generalmente asociado a grupos de microneurismas. A la derecha tenemos el edema multifocal, que es estos distintos focos, pero son más de uno. Tenemos el edema macular difuso, podemos dividirlo con la red capilar perifoveal intacta, que está la presencia de estos capilares, pero están descompensados y generan este edema. Pero también podemos tener con esta capa de los capilares perifoveales alterados, que esto tendría peor pronóstico visual porque ya hay alteración de los plexos vasculares en esta zona. Y un tipo mixto que podemos tener un edema macular difuso asociado a cierto sector que está más focalizado en un edema mayor. Bueno, y estos distintos clasificación de los edemas macular tiene relación con los distintos tratamientos. Bueno, esta clasificación y tabla de tratamiento la saqué del manual de retina de la Asociación Panamericana de Oftalmología, y de acuerdo al tipo de edema macular es el tratamiento que mejor va a dar resultado. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la atracción tangencial. Como vimos, el edema macular diabético puede ser causado por distinto origen, y hay que tener cuidado de evaluar bien si es que hay alguna atracción tangencial, ya que esto se solucionaría con cirugía, porque es este tejido vascular que está traccionando la retina lo que produce el edema principalmente, y no alguna alteración exclusiva de los vasos sanguíneos. Y por último, evaluar la densidad vascular. Vemos en imagen blanco y negro los distintos plexos, superficial, medio, profundo, coriocapilar, y en color naranjo con azul vemos la densidad vascular. Al lado izquierdo vemos un paciente normal, y al lado derecho un paciente con retinopatía diabética, que vemos claramente cómo se ve afectada la imagen del plexo vascular y además la densidad vascular, sobre todo en las capas medias y profundas de los capilares, que como les dije, ahí es donde se inician generalmente los cambios. Y esta imagen también nos sirve para educar al paciente, como les dije, es súper gráfica, poder educarlos que si bien su patología puede que él no sienta algún daño, algún cambio en la visión, pero mostrarle que ya está disminuyendo el flujo, sobre todo en estas capas internas. Bueno, eso les quería compartir el día de hoy, y como vemos, para terminar, vemos que el OCT nos entrega muchísima información, con el OCTA más información todavía. Es súper difícil tener un estudio tan personalizado con cada paciente,
dado el flujo que tenemos muchos exámenes y los CT, finalmente el examen que más se pide está la sala completa todo el tiempo, pero les dejo la invitación que si quieren estudiar algún paciente en más detalle, se acerquen a tecnología médica y ahí podemos excursionar la retina como les mostré, si quieren ver de forma más fina algún tipo de lesión.